Bueno, el tema de esta semana tiene que ver con problemas relacionados con cuadriláteros. Para poder empezar a resolver esos problemas necesitamos la teoría. Entonces me voy a enfocar ahorita en proporcionarles las teorías y mi consejo es que vayan tomando captura, foto o como quieran revisarlo para que sea un poquito más rápido, que ya tengan la captura de la foto, de la teoría y ya al momento de realizar los problemas yo les voy a decir, este se resuelve porque la propiedad, no sé, 3 me dice esto. Entonces, para que lo tengan a la mano. Entonces, el tema 4 es cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Primero necesitamos entender esa parte. Tenemos esta figura, vienen unas líneas, si se dan cuenta, y esas líneas donde se juntan forman una figura, lo de aquí de adentro. Entonces aquí nos dice, el cuadrilátero es la figura poligonal delimitada por rectas que forman 4 lados. Entonces, cuadrilátero, figura de 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Los vértices vienen siendo estos, donde se juntan las dos líneas y el ángulo es lo que mide o aquí en el donde se abren las dos líneas, es como la abertura. Dice, los segmentos de rectas que forman sus lados se encuentran en un solo plano de 2 dimensiones como se muestra a continuación. Entonces, ¿qué figuras conocemos de 4 lados? Importante, ya sabemos a lo mejor que se nos viene a la mente primero el cuadrado, el cuadrado, el rectángulo, paralelogramos, entonces necesitamos las definiciones de eso por ahorita. Nos dice aquí que un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos, o sea, esta línea de arriba es paralela a la de abajo. ¿Qué quiere decir? Que no se van a juntar nunca, por más larga que estén esas líneas. Si las hago más largas, nunca se van a juntar, son paralelas y todos tienen la misma longitud. O sea, este de arriba va a tener la misma medida que el de abajo. No hay problema que los de los lados no lo tengan, pero sí, entre sí, este va a ser igual al otro. Como pasa en el rectángulo, este lado es paralelo al de arriba y son iguales, miden lo mismo. Si se dan cuenta, en el rectángulo comúnmente hay un lado más chiquito, los lados más chiquitos, pero entre sí van a medir lo mismo. Y el cuadrado, que es todos sus lados iguales, pero sus lados son paralelos también. Entonces, tenemos los rectángulos. La definición de rectángulos nos dice que tiene 4 ángulos rectos. Los ángulos rectos son estos que están aquí, que miden 90 grados. Entonces, foto o captura de esto para que sea más rápido cuando vean la teoría. Me voy a enfocar ahorita en puros problemas y voy a hacer otro video con la pura teoría. Entonces, cuadrado tiene 4 ángulos rectos, igual que el rectángulo. La única diferencia es que los 4 lados tienen la misma longitud, o sea, van a medir lo mismo. Eso ya lo sabíamos desde la primaria. Entonces, es nada más como un tipo recordatorio. Acuérdense, cuadrilátero, figura de 4 lados. Entonces, aquí están algunos tipos o diferentes cuadriláteros de los que podemos estar trabajando en las actividades. El que viene aquí al principio dice que es un trapecio, nada más tiene un par de lados paralelos, o sea, en este caso me tocó que el de arriba y el de abajo, pero los otros dos, si se dan cuenta, no son paralelos. Si yo hago más grande esta línea, se va a juntar con la de acá. Hay otro que se llama paralelogramo. El paralelogramo tiene 2 pares de lados paralelos, la misma palabra lo dice. Aquí sí, el de arriba es paralelo al de abajo y los de los lados también son paralelos entre sí. Tenemos el rectángulo, que ya lo habíamos visto, 2 pares de lados paralelos y 4 ángulos rectos. El rombo, 2 pares de lados paralelos, todos los lados son congruentes. Muy importante esta definición al momento de resolver los problemas de teoría. Y el cuadrado, que casi siempre ya lo hacemos como por lógica porque ya no lo sabemos, 2 pares de lados paralelos, 4 ángulos de 90 grados, que en este caso son rectos, y todos los lados congruentes. O sea, congruentes son iguales. ¿Sí?
Entonces, hay unas propiedades que nos van a servir para poder resolver los problemas. Entonces, si yo tengo un paralelogramo, ya sabemos que es un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. Además, todo paralelogramo tiene estas propiedades. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una figura y me dicen que esta rayita marca la que tiene una rayita que es igual al otro lado, ¿no? Dice, los lados opuestos son congruentes. O sea, este lado es igual al de enfrente y el de arriba es igual al de abajo. Con eso yo puedo asegurar que es un paralelogramo. Si los lados son o tienen esa propiedad, ¿no? Propiedad 2 me dice que los ángulos opuestos son congruentes o iguales. La palabrita congruentes es que sean iguales. Entonces, el ángulo de arriba es igual al ángulo de abajo y estos dos también son iguales. Otra propiedad que tienen es que los ángulos interiores consecutivos son suplementarios. ¿Qué quiere decir que sean suplementarios? Acuérdense que vimos en temas pasados, si suman 180 son suplementarios. Entonces, si yo tengo la medida del ángulo 1 y del ángulo 2, lo sumo y me debe dar 180. O si tengo la del 1, puedo encontrar directamente la del 2, nada más a 180 restándole lo del 1. Y así con todos. El ángulo 2 más el ángulo, aquí le voy a poner ángulo 3, más el ángulo 3, también deben de sumar 180. Entonces, dato importante al momento de resolver o a completar los ángulos de los problemas que vamos a ver ahorita. Ángulo 3 más el otro ángulo, que en este caso le voy a poner 4, también tiene que sumar 180. O sea, no puedo sumar 2 y 4. Esos no suman 180. Lo que yo sé de esos dos es que van a ser iguales, van a medir lo mismo si tenemos un paralelogramo, ¿no? Acuérdense de esa parte. Y que era un paralelogramo, anótenlo, cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. O sea, los dos lados, ese de arriba es paralelo al de abajo y el otro al de enfrente, ¿no? Otra propiedad que tienen es que las diagonales, si yo trazo la diagonal en alguno de sus vértices, los ángulos alternos internos ya los habíamos visto en un video anterior. Este de aquí y el que queda por el otro lado de la diagonal siempre van a ser iguales. Van a medir lo mismo. Entonces, el que tiene dos rayitas es igual al otro. Esos son alternos internos. Quedan uno por un lado de la diagonal y el otro por el otro. Entonces, avanzamos. Algunos de aquí ya se van a repetir. Este ya lo vimos. Ese también venía en el pasado. El que nos faltaría anotar es esta. Entonces, a ver, tendría que ser esta parte, ¿no? Condición 3. Las diagonales se bisecan de una a la otra. ¿Cómo le voy a hacer? ¿O qué significa que se bisequen? Quiere decir que si yo trazo la diagonal, esta que está aquí, y parto la otra, o dibujo la otra, me va a partir la que ya había dibujado en dos partes iguales. Por eso me ponen las dos marcas que están aquí. Entonces, esa diagonal que ya dibujé me parte a la otra diagonal en dos partes iguales, por eso me pone una línea en esta parte. Entonces, igual en el otro, dice que un par de lados opuestos son paralelos y congruentes. Cuando tienen esas flechitas, significa que son paralelos. Y congruentes es que sean iguales, por eso me ponen esta rayita de aquí. Entonces, yo con eso puedo asegurar o puedo decir que estoy hablando de un paralelogramo. Entonces, hay que tenerlas a la mano para ahorita que hagamos los problemas. Entonces, primer problema con el que vamos a trabajar es este. Me dice que encuentre el valor de la X. Acuérdense, o vimos ahorita, voy a agarrar algo con que anotar. Entonces,
Tenemos una figura que tiene 4 lados, 2, 3, 4. Si tiene 4 lados, los ángulos de adentro o los ángulos que se forman internos siempre van a medir o siempre van a sumar 360 grados. Entonces, si ya tengo 3, ¿cómo le hago para encontrar el que sigue? Pues a 360 le voy a restar los otros menos 103 y lo que me dé ahí debería de ser la respuesta. Entonces ponemos en la calculadora, como los 4 deben de sumar 360, entonces 360 menos el de 114 menos el de 99 menos el de 103, lo que me falte para 360, esa va a ser mi respuesta. Entonces, el ángulo que me falta es o mide 44. Eso nos dio la resta que está ahí. Entonces lo ponemos y debería de ser la respuesta. No importa dónde esté la X, lo importante es que entre los 4 debe de sumar 360 grados. Pues, tenemos otro ejemplo. Voy a borrarle aquí. Entonces, otra vez, la suma de esos 4 ángulos debe ser 360. Entonces, nada más pongo en la calculadora 360. A ver, 360 menos los ángulos que ya me dan, 75 menos 84, lo que nos dé ahí es la respuesta. Entonces, 360 menos 77 menos 75 menos 84 me va a dar o me da 124. Entonces, sería el ángulo que me falta porque entre los 4 debe de sumar 360. A ver, revise. Entonces, yo creo que ese no está tan difícil. Vamos a pasar a otro. Y vamos a empezar a utilizar las definiciones a las cuales le tomaron captura de pantalla ahorita en un ratito, en el ratito pasado. Entonces dice, considera el paralelogramo. A ver, considera el paralelogramo y me dan las letras que vienen siendo las esquinas de los vértices que se formaron, ¿no? Empieza en este, V, W, X y Y. Si se dan cuenta, son las esquinas. Entonces me está hablando del nombre que lleva ese paralelogramo. Entonces, use la información dada en la figura para hallar lo siguiente. Me piden el valor de X, me piden el ángulo, este símbolo es de ángulo, el ángulo y me piden otro ángulo, pero como no es completamente, por ejemplo, este, a lo mejor es un pedacito de ese ángulo, por eso me lo da con 3 letras. Entonces, primero hay que recordar, para encontrar la X, acuérdense que en un paralelogramo, en las definiciones que vimos decía que este lado, perdón, es igual al de acá. Entonces, si 4X tiene que ser igual a 12, porque deben de medir lo mismo, buscamos un valor de X para el cual 4 por esa X me da 12. Si hay problemas donde no se vean directo, pues despejamos, ya sabemos despejar. 12 entre 4 me da 3. Entonces, ponemos aquí el 3, la X vale 3. Y ahora revisamos los ángulos que nos piden. Entonces, a mí me pedían el ángulo Y, hay que revisar cuál les piden a ustedes. Va a cambiar de letra, va a cambiar de posición. Lo que hay que recordar es, por ejemplo, me piden este. Ese ángulo debe de medir lo mismo que el ángulo de enfrente, porque es una de las propiedades que vimos ahorita en la teoría o que tienen en captura de pantalla. Entonces, el ángulo Y automáticamente vale 75 porque es una propiedad que tenían los paralelogramos. Los ángulos opuestos miden lo mismo, ¿sí? Entonces,
Lo voy a dejar así. Ahora hay que ver el otro que nos piden. Hay que poner mucho cuidado cuando tenemos un ángulo. Empieza con la Y, me voy a ese vértice. Algunos decían que era sumar la Y, la V y la X. Eso no es así. Lo que tengo que hacer es ubicar en la primera letra porque aquí empieza el lado del ángulo que voy a poner. Luego me decía V, o sea, me voy hacia V y luego me voy hacia la X. El ángulo del que me están hablando aquí es el que se forma entre esos tres vértices o entre esos tres puntos, como le quieran decir. Entonces, donde empieza, se van por el lado hacia donde está la letra del medio y luego se van hacia el lado donde está la otra letra donde termina. Entonces, la abertura de esas dos líneas que quedaron dibujadas como con puntitos es el ángulo al que se están refiriendo. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar ese ángulo? Si yo tuviera el de aquí, este pedacito que está aquí, pues yo sé que el ángulo V más el W deben de ser 180 porque es lo que decía otra propiedad. Entonces, ya de aquí va a depender cómo vean ustedes cómo resolverlo. Entonces, puedo encontrar el ángulo de aquí de adentro porque si yo sumo el 53 que me dan, el 75 y el que me hace falta aquí, deben de sumar 180. Entonces pudiera completar este y luego con ese pedacito y el 75 en sumarle aquí o ponerle lo que me haga falta y entre V y W deben de sumar 180 también, porque era una propiedad. Entonces, como ustedes se les haga más fácil, como ustedes lo vean, pero una forma más directa sería, tengo este ángulo que está acá abajo que mide 53. Si me voy por la diagonal que está en el medio, si se dan cuenta, es el ángulo alterno interno del que me piden. ¿Por qué alterno interno? Porque tengo la diagonal que parte o que pasa por las paralelas o que atraviesa las paralelas, como quieran decirles. Uno queda por un lado y el otro queda por el otro. Entonces, por la propiedad que vimos en la teoría o que anotaron ahorita, dice que esos ángulos son alternos internos. Entonces, como son alternos internos, deben de medir lo mismo. Entonces, nomás ponemos eso, como son alternos internos, miden lo mismo. Nada más que hay que tener en cuenta o hay que tener presente las definiciones. Si no, váyanse completando triangulitos. Por ejemplo, aquí 53, voy a agarrar otro color. 53, el 75 y el que me hace falta deben de sumar 180. Entonces, ¿qué hago? Otra manera de hacerse, ¿no? No sé cómo se les haga más fácil. A 180 le resto 75 y le resto el de 53 y me va a dar el pedacito que me hace aquí, el que me hace falta. Entonces, ese pedacito vale 52. ¿Para qué hice eso? Acuérdense que si tenemos dos ángulos consecutivos, la suma de los dos debe de medir 180. Entonces, ¿qué quiere decir? El ángulo B más el ángulo W debe de ser 180. ¿Cómo saco el ángulo V? Me van a decir si no lo tengo completo. Entonces le voy a poner X aquí al pedacito que me hacía falta, que es el que estoy buscando. X más el 52 se completa el ángulo V, ¿no? Entonces, más el W, que es 75, me debe de dar 180. Entonces, ¿cómo le hago para sacar esa X o ese ángulo que me hace falta? Entonces, otra vez, 180 menos 52 menos 75 me debe de dar el ángulo X, que es el que ya pusimos allá arriba. Vamos a comprobarlo a ver si es cierto. Pongan 180 menos 52 menos 75 y eso me da 53. Entonces, si se dan cuenta, yo ya hice de dos formas el mismo problema o el mismo resultado. Esto va a depender de cómo ustedes vayan viendo el cómo se resuelven o de las propiedades que se acuerden en el momento.
No todos vamos a ver directo cómo se resuelve, por ejemplo, aquí. A lo mejor yo no me sé el nombre de alternos internos. Entonces, una manera es ir a completando las medidas de los triángulos que se van formando en la figura. Entonces, vamos a intentar otra para que haya otro ejemplo. Aquí ya aparecieron con ecuaciones, entonces, pero es igual, tener a la mano las propiedades de esos ángulos para ir resolviendo parte por parte. Entonces, tenemos un paralelogramo. Las letras que nos dan son las iniciales de los vértices que forman ese paralelogramo. Entonces, hay que encontrar lo que nos piden aquí. Pueden ir llenando como lo que ustedes vean más fácil. Por ejemplo, si yo quiero empezar a llenar los ángulos, me voy a ir hacia la N, busquen la N, en este caso está aquí. Luego me voy a ir a la K, está acá arriba, y luego me voy a ir a la J. Acuérdense que el ángulo que me piden o el que se forma en esta parte, NKJ, sí, NKJ, empecé con el último, es el pedacito que está aquí. Es el ángulo K que empieza en N, luego el vértice está en K y termina en la J. ¿Cuánto mide ese ángulo? Este de acá de arribita. Acuérdense que la diagonal, tengo del otro lado de la diagonal un ángulo que se llama alternos internos. Alternos internos. Y esos ángulos siempre van a medir lo mismo. Entonces me voy a poner aquí 38, porque es una propiedad, lo puedo poner directo. Entonces hay que ver el otro ángulo que me piden. Voy a empezar con los más fáciles, o lo más rápido se podría decir. Ahora me pide el NJK. Igual, empiezo en la N, me voy hacia la J y termino en la K, acá arriba. Ahora me piden este que estoy poniendo de verde. ¿Cómo le hago para encontrar el de verde? Igual, primero busco a ver si me están dando un ángulo del otro lado de la diagonal. Entonces, en este caso me dan 62. Entonces, esos dos ángulos de verde deben de medir lo mismo porque son alternos internos. Si no me lo hubieran dado, a lo mejor me dan el de acá, el de aquí de adentro. Entonces, como se formó un triangulito, yo pudiera sumar este que me hubieran dado, más el de abajo, y a completo con el que me hace falta para que se sumen 180. Acuérdense que la medida de los ángulos internos de un triángulo nos va a ayudar muchísimo en la resolución de problemas, porque es de lo que nos podemos acordar más rápido para resolver. ¿Sí? Entonces avanzamos. ¿Cómo encuentro el valor de X? Va a depender de cómo esté tu dibujito, pero por ejemplo, en este caso, a lo mejor en el pasado nos daban un lado y otro lado de acá, ¿no? Entonces, a mí me dan las diagonales. Dice que este pedacito vale 11 y el otro vale 2x más 3. Lo que yo tengo que recordar, acuérdense que en el paralelogramo, esas líneas de las diagonales estaban partidas o quedaban partidas por la pura mitad. Entonces, yo puedo poner que 2x más 3 debe de ser igual al otro pedacito de la diagonal. O sea, deben de medir lo mismo. ¿Cómo le hago para que midan lo mismo? Necesito el valor de esa X. Entonces, si no la veo directa, hay que despejar. Entonces, ¿cómo se despeja? Hay que dejarla sola. Entonces, quitamos el 3, pasa al otro lado con signo contrario y después lo que me dé lo divido entre 2. Entonces, ¿cuánto es 11 menos 3? Pónganlo en su calculadora y luego lo que les dé lo dividen entre 2. 8 entre 2, a mí me da 4. Comprobamos. Entonces, si a lo mejor nos marca algo mal, hay que revisar si no hicimos alguna cuenta mal, ¿sí? Entonces, hay que regresarnos a ver cómo despejamos o cómo planteamos la ecuación. Voy a poner otra. La ventaja es que aquí pues se pueden regresar, darle para atrás al video. Si voy un poquito muy rápido. Entonces, es nada más para que no salgan muy largos.
y pues pueden regresarlo las veces que ustedes quieran. Otra vez, tengo un paralelogramo, hay que tener a la mano las propiedades. En algunos problemas me van a servir unas, en otras otras. Entonces, por ejemplo, aquí 2x y me dan que el otro lado opuesto miden 6. Acuérdense que deben de medir lo mismo. Entonces, reviso. Si 2x tiene que ser igual a 6, entonces, ¿cuánto vale la x? Dividimos 6 entre 2 y me dice que la x vale 3. Entonces, voy poniendo 3. Ahora voy a ver qué es lo otro que me piden. Me dice que encuentre el ángulo Y. Ahí me lo dan con una letra porque pues no hay necesidad de poner X, Y, V. Automáticamente me marcan que es este ángulo de aquí. Acuérdense que los paralelogramos tienen una propiedad que dice que el ángulo opuesto mide lo mismo. Entonces, automáticamente, él lleva a medir lo mismo porque es un paralelogramo, ¿no? Y por último, vamos a ver el ángulo YVX. Acuérdense, se van a la primera letra, el vértice de ese ángulo va a estar en la letra del medio, en este caso es la V, y termina en X, o sea, termina hasta acá. El que me están pidiendo es este. ¿Cómo le hago para encontrar ese ángulo? A veces me va a tocar a completar triangulitos de 180, o en este caso, ese ángulo debe de ser igual al que está acá por el otro lado de la diagonal, porque son alternos internos. Entonces, directamente, por esa definición, yo le puedo poner que vale 63. Entonces, si acaso nos equivocamos en algún momento que no nos salga mal, hay que ver si estamos interpretando a lo mejor mal el problema para regresarnos a resolver ese, ¿no? A ver, vamos a pasarnos a otro. Acuérdense que este video es puros de donde vienen problemas, porque a lo mejor algunos se quedaron con dudas de cómo plantearlo. En otro video trataré de irles poniendo la teoría, pero por lo pronto estos que son los que batallan un poquito más, ¿no? Porque la teoría prácticamente es tener a la mano y aprendernos las propiedades, unas de las que ya les proyecté y algunas otras que nos hacen falta, pero a ver, tengo un rectángulo. Entonces, dato importante de los rectángulos, acuérdense que cada esquinita mide 90 grados. Puedo ir utilizando esa parte o puedo ir llenando los triangulitos con ángulos de 180, ¿sí? Entonces, hay que poner atención en esta parte. Me dan dos letras, A y E. En el mío dice que desde A hasta E, ese pedacito, esto que le estoy poniendo los puntitos, ese pedacito mide 3x más 8. No sé la medida exacta todavía porque me falta el valor de la x, ¿no? Y me dan otro que es la CE. Entonces, me dan el otro pedacito hasta acá hasta abajo. Algunos se las van a dar desde hasta C. Entonces, hay que poner atención qué es lo que nos piden. Y me dice que ese pedacito vale 5x menos 2. ¿Cuánto mide en realidad? O hay que ver qué es lo que nos piden primero. A mí me piden BE, o sea, este de aquí, este lado, desde B hasta E. Otro pedacito de la otra diagonal. En un rectángulo, las diagonales miden lo mismo. Entonces, es importante ver primero cuánto vale el valor de x. Entonces, con esa figurita yo puedo decir que 3x más 8, o sea, el pedacito de arriba, debe de ser igual a 5x menos 2. O sea, deben de medir lo mismo. Encontrando el valor de la x y sustituirla en cualquiera de esas dos, me va a dar el pedacito de cada uno de estos que quedaron marcados aquí, ¿no? Entonces, hay que despejar x. ¿Cómo despejo x? Necesito dejarlo del mismo lado. Yo les aconsejo, pasen las x donde la resta que vayan a hacer o la suma quede siempre un número positivo.
Entonces, me conviene pasar el 3x del lado derecho con signo contrario. El 8 ya lo tenía y paso el 2 con signo contrario. Entonces, 8 más 2 me da 10. Y acá 5x menos 3. Si se dan cuenta, nos dio positivo. Quienes pasaron todo del lado izquierdo, las x, les va a quedar similar, nada más que con signos contrarios a lo que está aquí. Lo que hay que hacer es que la x no puede quedar negativa. Entonces hay que despejar dividiendo entre menos 2, por ejemplo. Si pasaron la x del otro lado. Entonces 10 entre 2 es el valor de la x. Entonces mi x vale 5. Hay problemas que me dicen que nada más ponga el valor de la x. Entonces lo ponemos. A mí me pide cuánto mide desde B hasta E. Entonces este pedacito de acá. Ese pedacito es igual al de enfrente o al que está acá abajo. Entonces puedo agarrar cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, si agarro 3x más 8, ¿cuánto es 3 por la x que encontré más 8? Me va a decir lo que mide ese pedacito. Entonces, 3 por 5 me da 15. 15 más 8 me da 23. Si yo lo hubiera sustituido en la otra, revisen cuánto es 5 por 5 menos 2. 5 por 5 da 25, menos 2 también me da 23. Entonces no hay problema en cuál lo sustituya. Entonces ponemos aquí 23 y veamos ahora qué ángulo es el que me pide. Primero que nada me dan uno acá arriba, hay que identificar en qué parte del rectángulo está. Dice empieza en A, se va hacia E y termina en la D. O sea, este ángulo de aquí. Ese ángulo mide 104, ¿sí? Si ese ángulo mide 104, ¿cuánto mide el ángulo que me piden? A mí me piden E, me voy otra vez hacia la E, me voy hacia la C y luego hacia la B. Entonces, es este ángulo que está acá. ¿Cuánto mide ese nuevo ángulo que marqué? Pudiera haber varias maneras de hacerse, o a lo mejor lo encuentran algunos un poquito más largo, otros un poquito más cortos o más rápido. Entonces, nada más hay que ir llenando de la manera correcta. Por ejemplo, yo puedo decir que este ángulo que está acá también mide 104 porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, del triangulito que queda marcado acá, lo voy a dibujar acá, llevo que ese ángulo mide 104. ¿Cómo le hago para encontrar el ángulo de abajo, que es el que me pide? Acuérdense, este lado de la diagonal es igual al este lado de aquí. Por lo tanto, los ángulos opuestos, o sea, los que están enfrente a esos, deben de medir lo mismo, ¿sí? Entonces, el ángulo que me piden y el que está acá enfrente deben de medir lo mismo. Van a decir, pero pues no tengo el de arriba, ¿cómo le hago? ¿Ok? Si se dan cuenta, se formó un triángulo. Tengo que uno mide 104 y como los otros dos miden lo mismo, yo le puedo poner que 2 veces cualquier letra que yo quiera, no sé, 2 veces P o 2 veces A, 2 veces el ángulo, me va a dar 180. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Al 180, porque entre los tres deben de sumar 180, a 180 le resto 104 y me queda que entre los otros dos debe de medir 76, perdón, 76. Entonces, si entre los dos mide 76, eso lo divido entre 2 y me va a dar lo que mide uno de los dos. Entonces, dice que ese ángulo mide 38. Entonces, si encuentran otra manera de resolverlo, pueden irlo completando también, nada más. Pongan los pasos que van haciendo. Vamos a intentar otro, a ver si nos sale un poquito diferente. Dice, de R a V, ubicamos ese pedacito. Ese pedacito mide 3x más 6. Luego, desde R hasta T,
Ahora voy a ponerlo de otro color para que se distinga. Desde R hasta T es la diagonal completa. O sea, el mismo pedacito que ya tenía, pero hasta acá, hasta abajo. La diagonal completa mide 5x más 16. Entonces, ¿cómo planteo una ecuación ahí? Hay dos maneras. Si este pedacito que tenía aquí arriba hasta la V es igual al pedacito de acá de abajo, yo puedo poner una ecuación de que 2 veces el 3x más 6, o sea, dos veces el pedacito de acá de arriba, tiene que ser igual a la diagonal completa, desde arriba hasta abajo. Entonces, 5x más 16. O puedo decir que la diagonal completa, si la parto entre 2, es igual al pedacito que está acá arriba. Es como si ese 2 que está aquí lo pasara para abajo. Entonces, como quieran hacerlo, a mí se me hace mejor que dejemos que 2 veces el pedacito chiquito es la diagonal completa para que no trabajen con fracciones. Entonces, multiplicamos 2 por 3 da 6, 2 por 6 da 12. Nos queda una ecuación que hay que despejar la X. Si yo paso el 5 del lado izquierdo, ahora sí no hay problema. Si yo hago esa resta va a quedar positiva. Entonces 16 menos 12, 6 menos 5 da 1 y 16 menos 12 da 4. Aquí me pedían la X nada más, no hay necesidad de encontrar las medidas de cada uno. Si me hubiera dicho cuánto vale desde S hasta U, pues lo meto en la segunda ecuación porque es la que me da completa la diagonal, pero por ahorita nada más me pidió X. Entonces, ubicamos el ángulo que nos dan. A mí me dice que empieza en V, se va hacia la U y termina en la T. Acuérdense que debe de estar marcado en la letra del medio. O sea, si empezó en V, U, T, es el ángulo que quedó aquí. ¿Cómo le hago para encontrar ese ángulo? Vamos a ver primero cuál nos daban. Nos dice que V, R, me voy hacia arriba, y U, o sea, el de acá, VRU, ese pedacito vale 48. ¿Sí? A ver, 48. Entonces, ¿cómo le hago para saber el ángulo que nos falta? 48, podemos ir llenando, ¿no? Lo que ustedes vean más fácil o más rápido. Si ese ángulo mide 48, el ángulo de acá también debe de medir 48. ¿Por qué? Se supone que esta diagonal mide lo mismo que esta. Ese pedacito de diagonal, mejor dicho. Entonces, si miden lo mismo, los ángulos opuestos van a medir lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide el, el ángulo que nos falta? Si ese ángulo que marqué acá yo de café mide 48, hay que ver cuánto nos falta para que sea completo un ángulo de 90, que es la esquina, y así podemos encontrar el pedacito de acá de abajo. Entonces, la manera de ver cuánto le falta para 90, pues ponemos 90 menos 48 y se supone que ese ángulo debe de medir 42. Vamos a ver si no lo estamos mandando de alguna definición mal. Entonces, primero, este mide lo mismo que acá, porque este lado mide lo mismo que este, ¿no? Otra manera pudiera haber sido, si este mide 48, lo mando hacia acá, porque son alternos internos, 48, y otra vez a completo. Aquí, ¿cuánto mediría si entre los dos deben de medir 90? 90 menos 48 me da 42, y así llego al ángulo de aquí. Ese de 42 y el de acá deben de medir lo mismo porque estos lados miden lo mismo. Entonces, por eso les digo que hay varias formas de hacerse. Entonces, vamos a intentar otro, porque aquí es donde salen un poquito diferentes los problemas o la planteación de problemas. Es JN.
desde J hasta N, esta diagonal, este pedacito, 4x más 7. LN es el otro pedacito de acá, 6x menos 5. Entonces, como me dan cada pedacito de la diagonal, entonces la ecuación es 4x más 7 tiene que ser igual al otro pedacito o a la otra mitad de la diagonal. No ocupo multiplicar por 2 ni nada porque no me la pedían completa, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Entonces, me conviene pasar las x del lado derecho, paso restando, y el 5 que está restando pasa sumando. 6 menos 4 me da 2, y 7 más 5 me da 12. Entonces, 2 entre 2 me da el valor de la x, y me dice que la x vale 6. Entonces, encontré el valor de la x, no me lo pide el problema, pero me dice, ¿dónde está? Hallar km, o sea, la medida desde aquí hasta acá. O sea, me pide la medida completa de una diagonal. ¿Qué voy a hacer? O sumo los dos pedacitos de las dos diagonales, sustituyendo ya el valor de x, claro, o agarro una, sustituyo la x y luego la multiplico por 2, como ustedes quieran hacerlo. Entonces, agarro el primer pedacito, 4 por 6 más 7, me va a dar el pedacito de arriba, ¿no? Entonces, 4 por 6 es 24 más 7. Dice que el pedacito de arriba mide 31. Se supone que el de acá mide lo mismo. Vamos a ver cuánto es 6 por 6. Da 36 menos 5. A ver, 36 menos 5 también da 31. Entonces, el pedacito de acá mide 31. Entonces, como la diagonal que me están pidiendo debe de medir lo mismo que esa que ya dibujé, 31 más 31 me da 62. Y ahora vemos el ángulo que nos piden. Dice que es desde K hasta N y luego L. Pues este de acá es el que me piden. ¿Cómo encuentro ese ángulo? Hay que ir a ver cuál es el que nos dan. Nos dan N en el medio, J acá arriba y M hacia abajo. Pues me dan este de acá. Ese de ahí me dice que vale 33. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar este que me están pidiendo acá? Acuérdense, como esa diagonal es igual a la de acá de abajo, este otro pedacito de ángulo mide 33. Entonces, si agarramos el triángulo que se forma así como del lado izquierdo, 33 más 33, y veo cuánto le falta para 180, me va a dar el ángulo que me piden. ¿Por qué? Este es opuesto al de acá. Entonces, ese de adentro también va a medir lo mismo que el que me están pidiendo. Entonces, revisamos 33 más 33 y me da 66. Entonces, le restamos 180 para ver cuánto me falta para llegar a 180. Y me dice que ese ángulo de aquí mide 114. 114. ¿Ok? Entonces, es cuestión de ir haciendo el dibujito, marcando lo que nos dan para no confundirnos y estar agarrando otro lado. Entonces, últimos problemas. Acuérdense que ahorita son problemas prácticos, ya después vemos si el siguiente video es de pura teoría para no revolverlos. Entonces, rombo. Tengo un rombo. Hay una propiedad aquí o hay unas propiedades que nos van a servir muchísimo para poder resolverlos. Lo que no sé si se proyecta, pero se los voy a leer. Dice,
Un rombo es un paralelogramo con 4 lados congruentes, o sea, 4 lados iguales. Las diagonales de un rombo son perpendiculares, que quiere decir que el ángulo que forman entre ellas es de 90 grados. Las diagonales de un rombo también bisecan los ángulos del vértice. Entonces, no recuerdo si esa ya se las había puesto, pero se los explico ahorita. ¿Qué quiere decir? Si yo pusiera la diagonal de acá, hay figuras que me van a marcar esa diagonal. Entonces, por la teoría que les expliqué, que les leí ahorita, dice que todos esos ángulos donde se juntan miden 90 grados. Voy a aprovechar este dibujo aunque no venga, ¿no? Y la otra cosa que me dice es que las diagonales bisecan su lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Que parten por la mitad. O sea, tengo este ángulo, la diagonal que está dibujada parte al pedacito de arriba y el de abajo, vamos a ponerlo así, y deben de medir lo mismo. O sea que ese ángulo más el de acá y el de abajo con este y el de acá deben de medir lo mismo. Es una propiedad que tienen los rombos. Nada más los rombos, ¿no? No vayan a quererlo hacer en todos. Entonces ponemos, si la diagonal parte por la mitad a esos ángulos que están marcados aquí, entonces el 4 y el 2 miden lo mismo. Entonces vamos llenando. 4 mide 44 y el 2 también. ¿Cómo le hago para encontrar los ángulos que me hacen falta? A ver, voy a borrar aquí. Entonces ya tengo los de 44. Entonces, si este mide 44 y el 2 también mide 44, ¿cuánto mide el ángulo 1? Acuérdense que algunos los van a ver de diferente manera, ¿no? Punto importante, los encontrar a ver si hay triangulitos que se formen en la figura. ¿Por qué? La suma de esos suma 180. Entonces, 44 más otros 44 del ángulo 2 son 88. ¿Cuánto me falta para que se completen 180? Es lo que va a medir el ángulo 1. Entonces, 180 menos 88 me va a decir que el ángulo 1 mide 92. Entonces lo voy poniendo. Y acuérdense que había una propiedad que decía que el ángulo que está enfrente mide lo mismo. Entonces el ángulo 3 también mide 92. ¿Sí? Entonces es cuestión de irnos aprendiendo las definiciones. Vamos a poner otro, a ver si sale un poquito diferente. Acuérdense tener las definiciones a la mano, ¿no? Entonces, sigue siendo un rombo. Acuérdense, estos ángulos deben de ser igual a los de acá y los otros, o cada parte de ellos deben de medir lo mismo. Entonces, este mide 31, como la diagonal parte por la mitad a ese ángulo, el de arriba también mide 31, pero los dos de enfrente también, 31, 31. Entonces, con esa información tengo que el ángulo 3 mide 31 y hasta ahorita es el único que nos daban de todos, ¿no? Hasta ahorita. Entonces sabemos que 1, 2, 4 y el de acá miden lo mismo. Entonces con uno que encontremos, ya con eso podemos poner la medida de los otros. Entonces, ¿qué me conviene hacer ahí? Si no tengo el 1 para completar ese triángulo, no tengo el 2, pero lo que sí puedo utilizar es la propiedad que me dice que los ángulos, estos donde se juntan las diagonales, siempre van a formar un ángulo de 90 grados si estoy hablando de un rombo nada más de un rombo. Entonces, si ese pedacito vale 90, acá vale 31, ¿cuánto vale el ángulo 1? O sea, 90 más 31 más el ángulo 1, que es el que me falta, entre los tres deben de sumar 180. Entonces, despejamos el ángulo de ahí, o primero vemos cuánto es 90 más 31, que son los ángulos que ya tenemos, me da 121, vemos cuánto le falta para llegar a 180
Entonces, el ángulo 1 o 180 menos la suma de los otros dos me va a dar 59. Dice que el ángulo 1 vale 59, por lo tanto el 2 y el 4 también debe de medir lo mismo, por las propiedades de los rombos, ¿no? ¿Sí? Entonces, son cositas que hay que irse a aprender. Vamos a hacer el último. Entonces, dice, en el siguiente rombo hallar las medidas y otra vez nos dan unas ahí, ¿no? Hay que ver cuál podemos ir llenando. Tengo este 56, me voy hacia los ángulos de enfrente porque son los que están partidos con la misma diagonal que el 56. Entonces, el 1 y el 2 también miden 56. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para completar los que me faltan? A ver, para completar los que me faltan, necesito ir viendo si puedo ir llenando algún triángulo de los que ya me dan. Acuérdense en el rombo, el ángulo que se forma con las dos diagonales mide 90. Entonces, ese mide 90 y el ángulo 2 mide 56. ¿Cuánto mide el 4? Va a medir lo que me falte para llegar a 180. Entonces ponemos 180 menos 56 menos 90, me dice que ese ángulo vale 34. Entonces el ángulo 4 mide 34, por lo tanto el ángulo 3 también, porque están cortados por la misma diagonal o están partidos, como quieran decirle, con la misma diagonal. ¿Sí? Entonces, hasta ahí dejamos los problemas que vienen siendo como tipo aplicación. La teoría, como ya les comenté hace rato, vamos a ver si la vemos en otro video o pueden ir practicando, nada más checando las definiciones que vienen ahí en la plataforma. Entonces, les encargo, si pueden, irse suscribiendo al canal para que estén al pendiente de los videos que se van a estar subiendo en estos días. A veces van a ser relacionados con la clase, a veces van a ser relacionados con alguna asesoría que esté dando. Puede que a lo mejor les sirva. Por ejemplo, si no saben despejar, va a haber en una ocasión que va a haber videos de cómo se despeja. Entonces, nos vemos en otro video.